hemos recibido, ¿cuántos sermones hemos recibido durante todo el año? Son 80, 100, más de 100 prédicas, y que cada una de ellas fue marcando una directriz para la iglesia. Cada una de ellas. No sé si usted se acordará de alguna y que le haya hecho sentido, que le haya removido el piso y que diga, bueno, hoy día esa palabra está vigente. Hoy día esa palabra yo la he experimentado, la he vivido, la he guardado, la he cuidado. He trabajado en ella. Usted lo sabe. Cómo está llegando hasta este día, de acuerdo a aquellas palabras que ha ido recibiendo. Hoy día vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de hombres que hacen promesas que a veces se cumplen y otras que no. Muchas veces son no. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Muchas veces no se cumplen. Vivimos, ¿cierto? El hombre vive con falta de empatía, de preocupación por el otro. Hoy día la delincuencia mata a destajo, hace lo que quiere. Lo vemos, lo escuchamos por las noticias, lo vemos en las noticias, ¿cierto? Cómo la delincuencia ha ido creciendo. La gente hoy día, la sociedad vive en opresión. Vivimos oprimidos. Por una o por otra cosa vivimos oprimidos. Y hoy día, cierto que tenemos y vivimos una sociedad en decadencia. Pero de una cosa sí estoy seguro, y que usted también debe estarlo, que sabemos en quién hemos creído y que todas sus promesas divinas son totalmente fiables. Él promete y cumple. Jamás le va a defraudar a usted ni a mí, jamás. Eso tiene que tenerlo seguro, claro. Jamás Dios le va a defraudar. Eso es lo que yo le puedo decir ahora. De eso estoy seguro. Porque en mi largo caminar, usted y yo, Dios jamás le ha defraudado. Jamás. Y de eso tenemos que estar certeros. Las promesas de Dios son un ancla de nuestra esperanza y fe, en que Dios actuará conforme a su palabra, aunque a veces requiera paciencia y tiempo, pero ninguna de sus promesas quedará inconclusa o sin cumplirse. Jamás. Jamás el Señor siempre cumplirá sus promesas. Y es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Quiero que yo escribí algunas cosas que el pueblo de Israel tuvo que atravesar para llegar, ¿cierto? Para llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel, antes de heredar la tierra prometida de Canaán, el pueblo de Israel pasó por una serie de procesos, en eventos claves que incluyeron la salida de la esclavitud en Egipto. Tuvieron que atravesar montones de situaciones. Vivieron etapas terribles. El pueblo fue cautivo, cayó en servidumbre bajo faraones durante un largo periodo. Fueron esclavizados, forzados a trabajos en duras condiciones. Vivieron un éxodo. Pasaron 40 años en el desierto, pudiendo haber acortado los tiempos, porque el tiempo podría haber sido mucho menos tiempo, pero por causa del pecado y la desobediencia, el pueblo tuvo que vagar por el desierto 40 años. ¿Saben lo que significó eso? Por causa del pecado y la desobediencia. Después vino, y les quiero que vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 2 y 13. Es increíble cuando uno vive en desobediencia, retrasa los procesos de Dios.
Es inevitable. Éxodo 1, versículos 12 y 13. Es inevitable cuando uno cae en desobediencia y en pecado, retrasa el proceso de Dios. Cuando podría haber sido más corto el tramo, podríamos haber llegado al lugar más rápido, pero retardamos por causa de la desobediencia. Me acuerdo de este pasaje cuando la pastora predicó. Yo decía, sí, hay muchas partes donde Dios nos fue hablando durante el tiempo. Y dice aquí, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Usted hoy día, ¿acaso nosotros no estamos siendo oprimidos? ¿Acaso no vivimos? Bueno, a lo mejor los tiempos eran distintos. Los tiempos eran distintos a aquellos tiempos. Pero hoy día nosotros vivimos una realidad no muy diferente. A lo que yo quiero ir es que el pueblo siempre retardó por causa de desobediencia los planes de Dios. Luego de ese éxodo, y el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Fueron duros, le dieron trabajo con dureza. Tenían que hacer ladrillo, tenían que ir a buscar paja, tenían que hacer un montón de cosas para poder, ¿cierto?, hacer el trabajo que estos imponían. Pero hoy día, el Señor se proveyó de tantas cosas. Luego viene, después del proceso de esclavitud, yo me fui saltando para no alargar tanto, porque hubieron varios procesos. Pero este fue un proceso que vivió el pueblo de Israel por causa de la desobediencia. Pero después viene, ¿cierto?, aquí nos explica, pero también viene el liderazgo de Moisés, su primer encuentro con Faraón, que está en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 1 al 19. Pero aquí donde Dios hace un llamado, porque Él tenía un plan perfecto. El pueblo, por causa de desobediencia, que muchas generaciones tuvieron que pasar para llegar a un momento cúlmine, para que el pueblo fuera liberado. Pero Dios usó personas para que fuera provocado todo esto. Y uno de ellos fue Moisés, que también conversábamos delante en el estudio. Un Moisés que fue llamado, pero se llenó de excusas porque y Dios lo fue ordenando y dando directrices hasta que él pudo entender el llamado de Dios. Hoy día para usted y para mí no es distinto. Nosotros tenemos que lograr entender el llamado y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cada promesa que Él nos hace, que le hizo al pueblo de Israel, se cumplió. Y cada promesa que le hace a usted y a mí, se cumplen. Él no las va a poner por tardanza. Yo pongo por tardanza las cosas de Dios, pero Dios jamás. Capítulo 5, versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? ¿Qué me importa quién es? El 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ahí estamos viendo un Dios poderoso, un Dios que tiene poder. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. O sea, ellos lo único que estaban interesados es que el pueblo trabajara y trabajara sin descansar.
Ese era el interés de los egipcios y del faraón. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Ellos estaban dando cuenta que el pueblo cada día crecía. Mientras más le oprimían, el pueblo se iba multiplicando, el pueblo crecía. Entonces ellos comenzaron a tener temor. Hoy día, la gente que no conoce a Dios, ¿tiene temor del pueblo de Dios? ¿Tiene temor de que usted y yo tengamos algo tan valioso, tan importante, tan poderoso? Usted tiene dentro de usted algo poderoso. Poderoso. Tenemos el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Tenemos algo poderoso dentro de nosotros. El pueblo de Israel tenía algo poderoso. El 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, ellos mismos tuvieron que salir y a rebuscar para encontrar la paja. No se la estaban proveyendo ellos. Ellos tenían que salir y buscar la paja para hacer los ladrillos. Era mayor el trabajo, con mayor dureza. Hoy día para nosotros todo es fácil. Vivimos un evangelio fácil. Otros países viven con mucha restricción. No dejan predicar la palabra. Viven así. No tienen libertad. Mucha gente está siendo muerta por causa del evangelio. No hay libertad. Pero hoy día en nuestra nación todavía, gracias al Señor, tenemos libertad para expresar a un Dios vivo. Hoy día todavía tenemos libertad, y en cuanto tengamos libertad tenemos que aprovecharlo, porque el tiempo tenemos que redimirlo. A veces desperdiciamos el tiempo en otras cosas y no le damos la importancia que tiene el alcanzar a otros para Cristo. Es fundamental. Dice la palabra que Dios ha retardado su venida por amor a aquellos que aún no le conocen. Por amor a aquellos que aún no le conocen. Vamos a llegar hasta ahí. No quiero avanzar más con eso. El pueblo siempre se quejó. Dios los sacó del cautiverio, les dio un líder para que los guiara, y el pueblo se quejaba. Se quejó de agua, por falta de agua. ¿Y cómo Dios le dio agua del pozo? Dice que hay en Éxodo 19. Se empezaron a quejar con Moisés porque no tenían agua. Después se quejaron porque no tenían que comer, y Dios les proveyó. 19.1, Éxodo 19.1. Ahí está. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, ahí, sí, dése vuelta, en el 5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se da cuenta lo que es usted? ¿Se da cuenta o no? Usted es su especial tesoro, lo más grande. O sea,
Si Dios cuando nos creó, cuando Él estuvo en la cruz, Jesús, dice que visualizó todos los tiempos hasta el día de hoy. Y le vio a usted y me vio a mí. Ahí cuando estaba en la cruz. Somos su especial tesoro. Dice que somos como la niña de sus ojos. Usted es valioso. Es valiosa para el Señor. Así somos para Él. Demos unos versículos más. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asateado, sea animal o sea hombre. No vivirá cuando suene largamente la bocina. Subirán al monte. Y descendió Moisés desde el monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subió como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando leí esta parte, ¿sabe qué? Me corrían las lágrimas, porque veía a un Dios tan poderoso, tan grande, dando instrucciones a Moisés para que les indicara al pueblo. Un Dios que tiene poder. Y a veces nosotros nos presentamos delante de Dios con tanta ligereza, con tanta liviandad, y no sabemos el que está al frente nuestro es todopoderoso. Dice que los montes humeaban, que dice que descendió sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hasta los montes se estremecían. La palabra de Dios dice que era como una trompeta, un trueno, y la gente se estremecía con solo oír la voz de Dios. ¿Qué haríamos nosotros si escucháramos la voz audible de Dios? Hoy día tenemos la voz de Dios, y a veces esta palabra no provoca nada en nosotros. Nada. Si supiéramos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos diéramos cuenta que al Dios que servimos, que el Dios que tenemos es todopoderoso, que nada escapa de su mano, que cada una de las promesas que le hizo al pueblo de Israel desde el comienzo, que comenzó con Abraham y con su descendencia hasta el día de hoy,
que se cumplió en el libro de Josué, capítulo 21. El pueblo tuvo que atravesar muchos procesos para llegar a esa etapa, para que se cumplieran las promesas de Dios. Perdón. Josué, capítulo 21. Versículo 43 y 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra. Durante todo el peregrinar, durante todo el proceso del pueblo de Israel, no faltó palabra de Dios. Los guió, les instruyó, lo advirtió, y sin embargo el pueblo cada vez retrocedía. Se volvió un pueblo idólatra, se volvió otros dioses, hicieron un becerro de oro, y cuántas cosas no hicieron. Dice la palabra que se perdió una generación completa por causa de la desobediencia, y entró un pueblo nuevo, una generación nueva a la tierra prometida. Se da cuenta que el pueblo de Dios siempre se inclinó hacia el mal, retrasó los procesos de Dios, pero aún así Dios insistió con el pueblo. ¿Acaso somos distintos al pueblo de Israel? ¿No es que actuamos de la misma forma? Muchas veces con rebeldía, con orgullo, con altivez. Y nuestra tendencia siempre es volver atrás. Pero Dios aún así insistió con el pueblo. Les dio ordenanzas para que las cumpliéramos. Y esas ordenanzas hoy día están vigentes para usted y para mí. No han cambiado, no han variado. La palabra de Dios no cambia ni varía. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Nosotros sí. Un día sí, un día no. Un día estoy aquí en el limbo, en la gloria con el Señor. Al otro día ando por el suelo. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a este Dios. Y yo no soy distinto a ustedes. He tenido los mismos comportamientos. Pero una cosa sí sé, que Dios ha sido fiel. Y que si hoy estoy en pie es por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Se renuevan todos los días para usted y para mí. Cada día sus misericordias son nuevas. Nuevas, nuevas cada día, hermano. Si hoy día estamos aquí es por su misericordia. Démosle gloria y alabanza a Él. Entonces decíamos que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo, absolutamente todo. Al hablar de Josué en este pasaje nos da un claro mensaje de fidelidad de Dios a través de los tiempos y el cumplimiento de sus promesas. El mensaje central no cambia, su palabra es fiel. El pasaje relata el final de la conquista de la tierra prometida. Los israelitas, liderados por Josué, habían completado la tarea de tomar posesión de la tierra que Dios había jurado dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Este fue el cumplimiento de su palabra, de sus promesas. Pero tuvieron que pasar generaciones y generaciones para que su palabra se cumpliera. Nosotros a principios de año tuvimos
palabras que el Señor nos entregó para directrices como iglesia. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero no está hablando de una casa física, no del templo físico. Está hablando de usted y de mí. ¿Cómo estamos llegando hoy a esta fecha? Cuando faltan 40 y tantos días para que se termine el año. ¿Cómo está llegando usted? Se nos dijo, esta palabra está ahí en el libro de Ageo 2:9. Me acordé de esta palabra, la dije en los varones y me acuerdo hoy día para decírsela a ustedes, que esta palabra sigue vigente, que no porque se predicó a principios de año, esa palabra ya pasó. No, está vigente. Y terminamos el año y esa palabra sigue vigente hasta que Cristo venga por nosotros. Usted tiene que ir en aumento, tiene que ir en crecimiento todos los días. Yo igual. No tengo que dejar de hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Usted no tiene que dejar de hacer lo que Dios ya le dijo que tenía que hacer. Tiempo de avanzar. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Me acuerdo cuando el pastor predicaba esta palabra, decía que la palabra tenemos que guardarla. Que esta palabra nosotros tenemos que guardarla para que se le dé cumplimiento. Tenemos que ser mejor. Y para que sea mejor, hoy día, mañana tiene que ser mucho mejor. Tenemos que vivir la palabra, para vivirla con excelencia. Hasta que sea la palabra, y una vez que sea perfecta, vivirla con excelencia, alcanzaremos la perfección. Cada día. O sea, eso es lo que la directriz que nos dio el Señor. Iremos en aumento, en crecimiento. También me acordé de esta palabra que también la dije, Éxodo 14, versículos 13 al 15. Son muy importantes porque Dios nos quiere recordar lo que Él nos ha hablado desde el principio de este año. Y que esas palabras no quedaron solamente como una predicación de un día domingo, sino que fue una directriz para que usted y yo avanzáramos como iglesia. Hay un propósito detrás de esto. Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. O sea, los problemas que usted ha tenido durante el año no van a volver a ocurrir. Va a tener problemas distintos. Va a pasar otras cosas, pero aquellos problemas, aquellas cosas que le detuvieron ya no tienen que ocurrir más, porque es tiempo de avanzar. No es tiempo de vivir lo mismo. Usted no puede volver atrás a experimentar las mismas cosas. Quizás va a experimentar otras. Pero de una cosa estoy seguro, que de todas aquellas cosas que usted experimente y yo experimente, el Señor nos sacará en victoria. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? El Señor nos sacará en victoria. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es tu pelea. No es que tú enfrentes al enemigo. Al enemigo tú lo resistes con la palabra. Resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Por medio de la palabra de Dios. No hay otro. No hay poder alguno más que su palabra. Y el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Avanza, avanza. No te detengas. No te detengas en las cosas esas superficiales, en aquellas cosas que no tienen valor. Quizás a veces le damos más valor y más importancia a cosas que no tienen valor. Di al pueblo, Moisés, ¿para qué me clamas a mí? Si es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de avanzar, no de detenerse. Di al pueblo que marche, que camine. Hay muchas cosas que hacer. Y hoy día el Señor les recuerda esta palabra: marchen, avancen, no se detengan. Tendrán aflicciones, tendrán problemas, tendrán situaciones difíciles, pero avancen, no se detengan. Si cae, vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte. Volvamos a levantarnos, porque el Dios que nos sostiene con su mano poderosa, no hay poder alguno que lo detenga. Aleluya. Y termino con esto. Esta palabra la recibió la pastora y ella lo declaró en una predicación antes que el pastor predicara. Habacuc 2:3. Es importante recordar las palabras. Es importante recordar cada palabra que Dios nos fue dando durante el año. ¿Por qué es importante? Guardar la palabra, recordarnos de ella, porque así le recordamos a Dios aquellas cosas que nos dijo. Esta palabra la recibió la pastora y se la mencionó al pastor. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Aunque tardara, más se apresura hacia el fin. O sea, se va a apurar, no se va a retrasar. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios para ti y para mí. No se retardarán, no se retardarán. Espéralo con paciencia. Espera con paciencia. Espera. Aunque estés ahí como medio aturdido, como que no podís levantarte, no podís pararte, pero espera, porque el poder de Dios te va a volver a levantar y se cumplirá la palabra en tu vida, en ti y en mí. Se va a cumplir. Espéralo. No te dejes vencer. Quizás cuántas cosas le has pedido a Dios este año. Has pasado por situaciones complicadas, difíciles, y el pueblo de Israel las pasó. ¿Qué estás viviendo hoy día? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuántas cosas perdiste en el camino, en el proceso? ¿Cuántas cosas perdiste? El pueblo tenía esa inclinación, se volvía contra Dios, le daba la espalda a Dios. Pero Dios jamás le dio la espalda al pueblo. El pueblo le dio la espalda a Dios, pero Dios jamás le dio la espalda al pueblo. Nunca les retribuyó por el mal, sino que Él siempre dijo que estaría contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Él no retarda su venida. Dice que no faltó palabra para el pueblo. Se cumplió todo lo que Él dijo. Y no faltó ninguna de ellas, de sus promesas. Las buenas promesas de Jehová para el pueblo de Israel. Y el pueblo dice que a través de Josué entregó la heredad. Josué y el sacerdote Eleazar, entre ellos dos, fueron los encargados de repartir la heredad al pueblo. A las 12 tribus. Se juntaron con los líderes de cada tribu y repartieron la heredad hasta que se cumplió lo prometido por el Señor. Pero de eso pasaron generaciones y generaciones. Pero la palabra se cumplió. ¿Cuánto tiempo irá a pasar para que se cumpla la palabra en tu vida? No lo sé. Espéralo, porque no tardará.
espéralo, porque no tardará, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios tiene promesas que te ha hecho, recuérdaselas. No te olvides, trabaja en ella, espera en ella para que cada día seas mejor. Amén.